This conference will now be recorded. Como les mencionaba, es un gusto tenerlos nuevamente. La semana pasada no se pudo transmitir por un tema técnico, pero ya estamos de vuelta. Esta oportunidad nosotros vamos a tocar el tema de la monitorización en una planta fotovoltaica. Más específicamente el caso de Fronius y el caso de SMA, que son dos marcas de electrónica de los sistemas fotovoltaicos bastante difundida en Perú, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Sí? Entonces, les queremos contar un poco sobre qué implica el monitoreo de los sistemas, específicamente sistemas conectados a red, ojo, los sistemas aislados trabajan con otros tipos de fabricantes, y qué es lo que hay dentro de una plataforma de monitoreo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo al alcance? Entonces, eso nos va a ayudar a entender también cómo es que podemos gestionar la operación de una planta a través de estas plataformas. ¿Sí? Yo soy Rolando Garay Salazar, para los que no me conocen. Trabajo como desarrollador de negocios en Caral Soluciones Energéticas. Y brevemente, ¿quiénes somos? Somos una empresa peruana que ya tiene unos cuantos años en actividad. Nos enfocamos mucho en el desarrollo de proyectos con tecnologías renovables y estamos conformados por personal que ya tiene años de experiencia en el rubro. ¿Sí? Entonces conocemos bastante bien qué es esto, cómo funciona y cómo se despliega a nivel nacional, ¿no? Actualmente tenemos estrategias y alianzas con distintos fabricantes TOT a nivel mundial, los cuales también contamos con soporte técnico. Entonces eso nos permite optar por un servicio adecuado hacia el usuario final. Eso es un poco de nosotros. Entonces, ahora sí vayamos a lo del el tema de hoy, la monitorización. Les comentaba que vamos a tocar específicamente en sistemas conectados a red. ¿Cuál es la monitorización en una planta conectada a red? Para recordar, ¿cuáles son los elementos de una planta de conexión a red? Ya, básicamente son tres elementos. El primero son los módulos fotovoltaicos, el segundo es el inversor y el tercero es la medición de energía. ¿Sí? Medición y gestión de energía. Esos tres elementos. Ahora, los dos últimos mencionados, el inversor y la medición de energía, vamos a agruparlo en uno solo y llamémosle electrónica del sistema, porque ambos son los componentes electrónicos de la planta. Nos vamos a concentrar específicamente en la electrónica y vamos a dejar los módulos fotovoltaicos afuera, solo por esta vez. Claro que recordar también que una planta de conexión a red también debe contar con un cuarto elemento, que es el más importante, que es una red eléctrica convencional. ¿Ok? No olvidar eso. Entonces, en esta electrónica del sistema, les decía que comprende a los inversores y a los medidores de energía. Y estos medidores de energía lo que hacen básicamente es medir el consumo que está teniendo el lugar, las cargas, y con esa medición de consumo pueda comunicarse con el inversor o los inversores para poder regular la generación. ¿Y por qué es importante esto? Pues ese ya es un tema bastante comentado y igual lo vamos a tocar más adelante, pero básicamente esto se hace para evitar la inyección a la red. Porque si nosotros tuviésemos inversores solitos y lo dejáramos funcionar, el inversor entregaría todo lo que puede. Y si en algún momento esa energía es mayor que la consumida, pues habrían excedentes que se inyectarían a la red eléctrica. ¿Cómo se evita esto? Pues haciendo esa gestión de medición, ¿no? El medidor viene, toma datos, le dice al inversor, no generes tanto, limítate. Y es así como trabajan en conjunto. Y toda esta gestión que hacen estos dos equipos es la que nosotros vemos a través de las plataformas de monitoreo. ¿Ok? Ya, entonces, repito, vamos a tocar específicamente esta electrónica del sistema y cómo es que se
se manifiesta y se visualiza esta información en las plataformas. ¿Ok? Empecemos con SMA. SMA es una marca global de sistemas fotovoltaicos conectados a red en inversores y monitorización. Y pues aquí en Perú está bastante presente, ¿sí? En la parte inferior derecha se ven los inversores, en la parte superior derecha se visualizan los medidores de energía. Esos son los dos elementos que comentaba anteriormente. Como dato importante, pues siempre hay que conocer de que entre equipos que se van a comunicar, tienen que tener compatibilidad en la comunicación. Es por eso que estos equipos especifican que en el caso de conexión entre inversor y medidor, la conexión se hace vía Ethernet, ¿ok? Vía un cable de RJ45, como se le conoce. Entonces, esta es la comunicación más habitual entre ellos. Hay otras comunicaciones en otros fabricantes, pero en SMA específicamente es así como sucede la comunicación. Ahora, cuando ambos se comunican y hacen la gestión, ¿cómo envían toda esa información a la nube para nosotros visualizarla? Ya pues se envía a través de Internet, sea a través de LAN o WLAN, ¿sí? Con esto intento decir que la electrónica necesita un punto de Internet cercano para poder enviar la información a la nube y nosotros poder visualizarla. ¿Qué deduzco de esto? Deduzco de que si un sistema fotovoltaico no tiene una señal de Internet estable o se ve el Internet, el sistema no va a poder enviar información a la nube, a la monitorización. Entonces, el sistema puede estar funcionando todo ok, pero la información no la va a enviar. Y si no la va a enviar, nosotros como usuarios no la vamos a poder visualizar en una plataforma. Es así de sencillo. Entonces, en muchos casos sucede eso, ¿no? La plataforma a veces está totalmente caída, no hay datos, pero ¿por qué? Porque precisamente en el lugar se fue el internet y no se puede enviar la información correctamente. Eso sucede muchas veces. Ahora, ¿qué más les comento de SMA? En SMA la plataforma de monitoreo se llama Sunny Portal, ese es su nombre comercial, Sunny Portal. Se está dejando el link aquí en la presentación. Este link pues te deriva a la plataforma de ellos, donde si tú tienes una instalación ya hecha, puedes acceder a través de tu cuenta para visualizar tu instalación. Pero si no la tienes, el gran valor agregado que te da Sunny Portal es que tiene una lista de instalaciones públicas. ¿Ok? Instalaciones ya existentes a las cuales tú puedes entrar de manera libre y puedes monitorearlas una por una. En el caso de SMA, en su Sunny Portal podemos entrar, incluso están clasificadas por países y podemos escoger Perú y ahí hay la información libre de varias instalaciones ya operando en Perú. Claro que en estos casos de repente algunas instalaciones tienen información limitada, ¿no? Quizás solo te presenten datos de la potencia, los inversores y algunos datos básicos. Pero en otros casos sí hay algunas que están totalmente liberadas y sí te muestran toda la información. Entonces, en el caso de SMA, tiene instalaciones existentes de ejemplo para Perú y se puede visualizar libremente. Solo basta con crearte una cuenta en el portal de SMA y ahí se puede ver cada una de las instalaciones. Así que los invito, bastante educativo esta plataforma. Pero, ¿qué es lo que vemos dentro de la plataforma? ¿Qué es lo que nos muestra el monitoreo? Aquí se tiene un primer screenshot de lo que de la primera información que se muestra cuando se entra a la plataforma, que básicamente son datos globales de la instalación, datos como la potencia de fotovoltaica, la energía que se ha generado, la energía que se ha consumido de ese total, o también datos ambientales, ¿no?
como cuántos kilogramos de CO2 han evitado por generar con energías limpias. También hay alarmas de la monitorización. Por ejemplo, eso que les comentaba de que el internet se va, eso es signo de alarma. El sistema lo detecta y antes que se vaya, o sea, ni bien se está yendo el internet, el sistema envía la última alarma. Y pues ahí se puede dar cuenta uno de que la falla ha sido porque se fue el internet. Esa es una de las tantas alarmas que puede enviar. ¿Sí? Pero ¿qué otros parámetros tenemos? Ya si queremos meternos un poco más en el tema de estudio, análisis a detalle, ya nos puede parecer interesante los parámetros de voltajes y corrientes en la parte DC de los paneles, o sea, lo que entra al inversor, como en la parte AC, lo que sale del inversor. ¿Sí? Los voltajes y corrientes están ahí detallados uno por uno. En el caso de AC, si es, por ejemplo, trifásico, te muestra incluso los voltajes y corrientes por fase. Está muy completo esta información. Y esta información la toma cada 15 minutos. ¿Ok? Eso es lo que te muestra la plataforma, cada 15 minutos. Hay otras plataformas que te las toman en un rango de tiempo menor, pero en el caso de SMA te la toma cada 15 minutos. ¿Qué más te muestra? Te muestra pronósticos de rendimiento. ¿Sí? Estos pronósticos de rendimiento, pues, lo que me da a entender es que la plataforma es inteligente. Va aprendiendo con el tiempo cómo se va comportando la instalación periódicamente. Y si, por ejemplo, en el mes de julio del 2019 detectó que la instalación podía generar hasta 100, y en el mes de julio del 2020 detecta que la instalación puede generar hasta 80 o 70, te va a enviar una pequeña alarma y te va a mencionar ahí una desviación. No se generó lo que se esperaba. Que tome en consideración otros parámetros, ¿no? No solo la generación del año pasado, pero va aprendiendo a la plataforma, va aprendiendo y te dice cómo va evolucionando tu sistema. Entonces, eso también te muestra. Y algo adicional que te puede mostrar es data de sensores de medición. ¿Cómo es esto? Si, por ejemplo, a tu instalación fotovoltaica conectada a red, tú le agregas sensores de temperatura, sensores de radiación, de humedad. Si tú le agregas, que son elementos adicionales, la plataforma también te muestra esto. Y en el caso pues, de una investigación educativa, quizás, esta información sigue bastante valiosa. Entonces, te puede mostrar esa información completa. En las instalaciones de ejemplo, hay algunas cuantas que sí tienen esa información total. Así que ahí lo pueden descubrir. Y aquí ponemos una primera visualización de lo que es el tema del monitoreo energético, ¿no? La parte roja es el consumo que está teniendo la carga o el lugar. La parte roja, eso del fondo. Y la parte verde, que es más pequeña, se está refiriendo a lo que es la generación fotovoltaica. Ahora, algunos de ustedes conocerán que la generación fotovoltaica por lo general tiene una forma de campana, ¿verdad? Y empieza a las 6 de la mañana, termina a las 6 de la tarde y al mediodía tiene un pico. Sin embargo, la curva que nosotros vemos aquí pues es totalmente distinta, no está el pico, no está la campana. ¿Y por qué se da esto? Pues por lo que ya les venía comentando, de que se configura un sistema de inyección cero para no generar más de lo que se consume. Entonces, si se dan cuenta, la parte verde de generación está siendo limitada por la parte roja, que es el consumo. ¿Ok? A eso se le denomina la inyección cero. Y es totalmente configurable en estos sistemas de gestión de energía. Se puede configurar para que haya inyección cero o se puede configurar para que no haya. Es totalmente adaptable. Y esto lo comento porque hay muchas veces dudas en los sistemas conectados a red de que sucede que el usuario menciona que el sistema se le configure con inyección cero y también consulta si es que más adelante, cuando ya exista una reglamentación que me permita inyectar a la red eléctrica, yo voy a necesitar agregar algún equipo adicional. Y la respuesta es no, es simplemente un tema de configuración.
va, se hace la configuración para eliminar la inyección cero y el sistema genera todo lo que puede. Entonces, así es como funciona. Eso es por la parte de SMA. Ahora vayamos a ver Fronius, que también es bastante reconocido a nivel mundial, pero mucho más difundido quizás que SMA en Perú, porque Fronius tiene una particularidad de que sus inversores en trifásico trabajan a un voltaje que nosotros lo tenemos, que es el voltaje 220, que es poco común en los países del mundo, pero Fronius lo tiene, entonces es por eso que de repente está un poquito más difundido que SMA en Perú. Ahora, la comunicación entre los equipos Fronius, hablando del inversor y sus medidores, que igual están en la parte superior, ya no se da por una comunicación Ethernet, se da por una comunicación RC485. Es un medio físico y es propio de Fronius, ¿no? Entonces, ellos adaptaron este canal para su comunicación y eso es la primera diferencia que tiene con SMA. SMA, comunicación entre equipos, Ethernet. Fronius, comunicación entre equipos, RC485. ¿Cómo envían los datos a la nube? Pues en ese caso es la misma gestión. Necesitan conectarse a Internet para que envíen esa información a la plataforma. ¿Ok? La plataforma de ellos, a diferencia del SMA que era Sunny Portal, en el caso de Fronius se llama SolarWeb. Y es el mismo caso, también tiene instalaciones existentes, ¿sí? Para que ustedes puedan ver, visualizar y conocer más de la plataforma. Pero en el caso de ellos, pues ya tienen instalaciones no de Perú, sino de otros países del mundo. ¿Ok? La visualización de las plataformas es la misma, pero sí tienen instalaciones de otros países del mundo. Así que es el mismo tema. Ustedes van a este link que estoy poniendo, que se crean su cuenta, y ahí les permite acceder a las instalaciones demostrativas. Ojo que no son instalaciones falsas, ¿ah? Son instalaciones que ya existen y operan en tiempo real. Entonces, eso es lo que ustedes pueden visualizar. ¿Y qué es lo que te muestra Fronius? El monitoreo. Pues te muestra prácticamente lo mismo. ¿Sí? Las plataformas lo que te muestran es prácticamente lo mismo. La diferencia es la forma visual, cómo te lo da, ¿no? Entonces, particularmente para mí, la plataforma de Fronius es mucho más amigable, ¿sí? Atrae más visualmente y se pueden entender mejor la información, pero esa es mi opinión personal. Entonces, los parámetros son los mismos. Te muestra tanto generación, consumo en tiempo real, como los parámetros de corriente y voltaje en la entrada y salida del inversor. Algo más que tienen estas plataformas es que, por ejemplo, te permiten hacer informes, ¿sí? Si, por ejemplo, yo para un estudio necesito los valores de corriente que ha generado que se ha generado en la salida del inversor durante toda su vida, todo su tiempo de operación, simplemente yo entro a la parte de informes, configuro y descargo todos esos valores. Entonces con eso ya se puede de repente tratarse para estudios más específicos, se tiene toda esa base de datos. ¿Ok? Claro que estos datos se almacenan desde que el sistema fue puesto en marcha. No es que se van borrando cada semana o cada mes o cada año, no. Desde el origen de la puesta en marcha se almacena toda esta información. Y en este caso ya sí podemos notar una ventaja. Los datos que toma la plataforma de Fronius, la monitorización, la medición de energía, sí son datos cada 5 minutos. A diferencia de SMA, que eran datos cada 15 minutos. Entonces tenemos un rango más corto donde podemos visualizar mejor el comportamiento de los perfiles, ¿no? Esa es la diferencia que tienen las dos plataformas. Entonces, aquí es lo que vemos el balance energético en tiempo real. Como vimos en SMA también,
pasa el mismo problema de la campana que nos está visualizando aquí. ¿Y por qué? Es por el mismo tema, ¿no? De que la inyección cero está configurada para que no se pueda generar más de lo que se produce. Y en este caso, la generación fotovoltaica es la parte ploma, que también está pues desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Eso es lo típico. Y la campana no se puede apreciar porque precisamente está este tema de la inyección cero. La línea negra, que está en las 24 horas del día, es el perfil de consumo del usuario. Entonces, ahí se ve cómo es que la generación fotovoltaica cubre parte de ese consumo, de ese perfil. Ahora, ¿qué porcentaje ha cubierto? Pues viendo esta imagen no lo sabemos, no lo sabemos, pero de repente sí lo sabemos cuando ya se muestra la información acumulada, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de SMA, esta misma gráfica que está aquí, la de Fronius, que es un poco más, ¿cómo se puede decir? Más atractiva visualmente, SMA te lo da en barritas, y te dice cada hora cuánto es lo que ha generado. Ya, este es el acumulado por horas, ¿ok? Te dice que en las 8 de la mañana he generado tanto de energía. No te da los rangos de todo el intervalo de esa hora, de 8 a 9. Entonces, ya teniendo valores acumulados, ya es más fácil para nosotros saber cuál es el porcentaje cubierto. Entonces, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, ese gráfico rojo con plomo, la parte ploma es la parte de generación fotovoltaica y el rojo es lo que le faltó para cubrir el 100% del consumo de carga. Entonces, como ven ahí a simple vista, se ve como que un 50% lo que ha cubierto en instalación, 50-40%. Cuando ustedes acceden a la información de cada día, les sale el valor exacto. Entonces, ustedes pueden acceder a esa información de cada día eh, para tener ese porcentaje de autoconsumo, ¿sí? Si es que lo quieren comparar. Y ese porcentaje de autoconsumo sirve, por ejemplo, para certificaciones ambientales donde te piden que parte de tus consumos, un porcentaje de tus consumos, sea abastecida con generación fotovoltaica. Quizás un 10%, 20%, 30%. Entonces, eso es lo que te ayuda bastante a poder determinar si es que tu instalación está cumpliendo con eso que se necesitaría. ¿Sí? Notemos una diferencia aquí. Notemos que en el caso de la imagen superior derecha, solo tenemos una barra de colores. Una barra de colores a comparación de la de abajo, que tiene dos barras de colores. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el caso de la gráfica inferior, tenemos la parte ploma, que es la parte de la generación fotovoltaica, que es la información que el inversor recolecta. Porque, ¿qué es lo que llega al inversor? Son los módulos fotovoltaicos. Entonces, él te puede medir cuánto es la producción fotovoltaica. Con esa medición, le envía a la nube. Eso es lo primero. Ahora, la parte roja, que es la total que consume las cargas del cliente, del usuario, esa parte roja se complementa con la medición del smart meter, del medidor de energía. ¿Ok? Entonces tienes dos paquetes de informaciones, esos dos son los que se envían a la nube y la plataforma te lo muestra en uno solo y te muestra la comparativa. Pero ¿qué pasaría si es que en un sistema fotovoltaico tuviese solo el inversor y no tuvieses a tu medidor de energía? Si solo tienes a tu inversor, pues el único paquete de información que se va a enviar es el de tu producción fotovoltaica. Y si solo se envía un paquete de información, lo que voy a visualizar en la plataforma pues va a ser un solo color, un solo dato. No voy a tener con qué compararlo. ¿Sí? Con esto intento decir de que el medidor de energía no es el equipo que te permite hacer la monitorización en sí, pero sí te da la información del consumo de la instalación, del consumo del perfil de carga. Y eso te permite comparar. El inversor por sí solo, instalado únicamente, ya puede hacer enviar los datos a la nube para esa monitorización. Pero como les digo, esta información va a ser pues precaria, ¿no? Si la queremos llamar así.
y se va a mostrar como en la parte superior derecha. Solo los datos de generación fotovoltaica. Entienden esa diferencia. ¿Se puede hacer monitorización con el inversor nomás? Sí, pero solo muestra un único dato. Claro que también mostrará los parámetros de corriente, voltaje de los paneles y de su salida, pero estamos hablando más que todo en un balance energético de generación y consumo. ¿Ok? Entonces lo que veíamos anteriormente era acumulados diarios, ¿sí? Valores diarios de cuánto había cubierto. Estimamos que está entre un 40 y un 50%, que como les digo es un valor que te lo da la plataforma, el valor exacto, pero también tenemos que te muestra un balance energético acumulado. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que te lo muestra por meses, ¿sí? Y si bien nosotros vimos de que era un 40-50% en algunos días, cuando ya nos vamos al mes entero, vamos a ver de que de repente en agosto cubrió solo un 30%, y en julio quizás igual. De repente en marzo sí cubrió un 50 o 60%. Entonces es variable. ¿Y por qué es variable? Pues porque tenemos el recurso solar variable. No es lo mismo el recurso solar en los meses de verano que en invierno, ¿no? Con esto intento decir que en verano pues lo que se va a cubrir va a ser un porcentaje mayor. Y claro, también puede haber diferencia en los consumos eh, en el comportamiento de los consumos del usuario. En algunos meses consumir más que otros. Y por eso también la cuota se puede reducir, puede aumentar. La variabilidad mejor gráficas. Sí, ya se tiene por esta gráfica para ver cómo ha ido funcionando el sistema. Y así que electricidad, hacer lo que menos, o sea, si en agosto yo cubrí 35%, en mi recibo de electricidad me debería venir 35% menos. Más o menos así es el juego. Entonces, eso que les mostraba era el balance energético de cómo se compara la producción con el consumo. En este caso se está mostrando pues esos mismos dos valores para todo un día entero, ¿sí? Pero la diferencia es que en los otros casos la curva o la campanita solar está siendo limitada. Y en este caso, si nos damos cuenta, la curva, ya sea campanita solar, no está siendo limitada, está generándose todo lo que se puede. ¿Y por qué? Porque el consumo no lo está limitando, el consumo es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, ese consumo al ser mayor no tiene por qué limitar esa campana de generación solar. Y con esto recalco, pues, y lo muestro incluso ahí arriba en la parte derecha, de que este tema de la limitación de inyección es configurable, totalmente configurable. Nosotros podemos poner que la instalación genere todo lo que puede sin límite, o podemos ponerle un límite para la instalación. Y ese límite podemos configurarlo en función al consumo, que sea el 100% del consumo, que sea el 90% del consumo, distintos parámetros. Pero esa es la parte que te quería comentar de que sí es configurable este tema de la inyección cero. Cuando haya ya una reglamentación que nos permita inyectar excedentes, se deshabilita ese modo y se tiene la, la producción de excedentes totalmente libre. Ojo que esto es para tanto para Fronius, para SMA, en cualquier sistema se puede hacer esa configuración. Ahora, ¿cuál es el tema específico con inyección cero? Pues que al ser limitada la curva de generación, lo que tenemos es que ya no se aprovecha toda la energía producida, ¿no? Y esto lo podemos ver en el monitoreo. En el monitoreo tenemos este sistema que solo está aprovechando 2.17 kWh. Sí, este es un valor de energía que corresponde a la curva ploma de abajo.
que es la parte fotovoltaica, que está siendo limitada, 2.17 kWh. Pero si nosotros en esta misma situación dejaríamos que la curva genere todo lo que puede, miren cuánto estaría generando. Sería 5.85. Ahora, no me estoy refiriendo de que este debe ser el caso para todo, ¿no? Es solo un ejemplo. Sí, en algunos casos se puede perder quizás un 10% o 20% de la generación por este tema de la limitación. Eh, claro que en este caso sí se ha perdido más del 100%, porque si se hubiese aprovechado todo sería más del doble. Entonces, para evitar eso, hay que dejar bastante claro que también se tiene que dimensionar un sistema fotovoltaico por debajo del consumo, ¿no? Tal como lo hemos visto en la otra gráfica, en esta. La generación tendría que estar trabajada para que sea mucho menor que el consumo, y así se puede aprovechar el 100% de la producción. Entonces, esta información te la muestra a detalle la plataforma. Te dice cuánto es lo que está en la inyección cero y cuánto hubiese sido si es que no se da la inyección cero. ¿Sí? Todo esto te lo registra. ¿Qué más te brinda una plataforma? Como le mencionaba, también te da el tema de las alarmas, que pueden ser desde las muy simples, como es que se fue el internet, o también podría ser que el pronóstico de generación ha fallado, hay una desviación, como les comentaba. Si es que el sistema ya aprende tu instalación, con el tiempo te va a decir, para este mes o para este día se esperaba una producción mayor y te envía una alerta, ¿no? Y con esa alerta ya te permite a ti actuar cuanto antes, para saber si es que necesitas, pues, hacer de repente un mantenimiento al sistema. ¿Qué más te envía? Pues te puede enviar una alerta de que se fue la comunicación de internet. No hay internet en el lugar, el sistema no puede enviar información a la nube, por lo tanto no se puede visualizar. ¿Sí? Ahora también en algunos casos habrá situaciones en las cuales ya te envía una alerta quizá de mayor riesgo. Te puede decir el voltaje en la red está demasiado alto y el inversor se va a desconectar. Y eso pasa en algunos casos, ¿no? Donde la calidad de la red eléctrica no es tan buena, hay sobrevoltajes y esto lo detecta el inversor. Entonces ahí también envía alarmas y si el voltaje o la variación ya es muy alta, el inversor se desconecta y no se vuelve a conectar hasta que se estabilice el sistema. Claro que todo esto te lo informa tu plataforma. Tú lo puedes configurar para que esas alarmas te las pase por correo, te las pase por celular y te lo envían ahí en tiempo real. Claro que siempre te lo envían con 5 minutos de retraso, pero eso es mejor a que no darse cuenta o darse cuenta días o semanas después. Entonces ahí te permite actuar a tiempo y evitar de que tu sistema presente fallas en un corto o mediano plazo. Y justo le mencionaba este tema de los parámetros eléctricos, ¿no? Les dije de que de repente si se quiere llegar a un estudio más detallado de investigación era bastante importante. Pero también es importante si es que, por ejemplo, yo quiero detectar anomalías en mi instalación. Y probablemente ya sean anomalías que no detecte mi sistema de alarmas, ¿sí? Pero yo sí las puedo detectar si es que conozco el comportamiento de los sistemas y además me meto a la plataforma a visualizar uno por uno los parámetros. Entonces, por eso es importante conocer a detalle este tema de cómo es que funciona la ingeniería fotovoltaica, ¿no? A ver, aquí les pongo un caso, por ejemplo. Aquí nosotros estamos viendo dos curvas, ¿sí? Una curva azul y una curva verde. Ambas tienen comportamiento similar, sin embargo, una tiene valores más altos que la otra, ¿ok? ¿Cuál es la situación? La situación es que ambas curvas deberían generar lo mismo, ¿sí? Porque son la misma cantidad de paneles, es el mismo cableado hacia el inversor, están a la misma distancia, están sobre el mismo techo.
han tenido su respectiva limpieza de los paneles al mismo tiempo. Entonces, si todo ha sido igual, ¿por qué están generando diferente? ¿Ok? Entonces, ese tipo de cositas, si es que nosotros ya tenemos la facultad de poder visualizar a detalle toda esta información, nos podemos dar cuenta. De repente nosotros vemos de que uno está generando más que el otro, podemos decir, de repente el que está generando menos es porque tiene suciedad, le ha caído alguna hoja de algún árbol, eh, y no sé qué tanta cosa que podría pasar, y en ese caso, si es que lo detectamos a tiempo, podemos actuar visitando el lugar, la instalación, verificando, y si no, quizás esto con el tiempo se va a ir haciendo cada vez más grande, la diferencia de generación, y eso va a terminar afectando a la instalación. Entonces, ese, por ejemplo, es un caso que nosotros podríamos detectar si es que nos ponemos a visualizar. ¿Sí? Y esto ya son casos que de repente al inicio no te lo muestran las alarmas, porque al inicio, pues, la diferencia puede ser despreciable, mínima. Pero si tú vas viendo de que esto va aumentando con el tiempo, ya tienes que actuar de inmediato. Ese es un caso particular. Aquí tengo otro caso particular. Y aquí sí es bastante interesante qué pasa con esta curva. ¿Qué creen que pasa? ¿Por qué la campana no se forma completamente? Miren que aquí la generación está empezando a las 6 de la mañana, pero es apenitas. Y de ahí más o menos a las 8 de la mañana ya sube bruscamente. Entonces, de repente, si nosotros vemos este comportamiento en un día específico, podemos decir, de repente fue poco sol. Poco sol en las 2 primeras horas de la mañana y por eso no generó lo suficiente. O de repente bastantes nubes. Y a las 8 de la mañana se despejó por completo y el sistema empezó a generar bastante. Si lo vemos un día, podemos decir eso. Pero ¿qué pasa si lo vemos todos los días? Si lo vemos todos los días, quiere decir que ya no está fallando el sol. Lo que está fallando es la propia instalación. ¿Y qué puede estar pasando? Pues pongámonos a pensar, ¿no? Si en las primeras horas del día no está habiendo la generación suficiente, ¿por qué puede ser? Y se repite todos los días, pues porque de repente hay alguna sombra fija que le esté dando a los módulos en esas 2 primeras horas del día. Quizás hay un edificio que no te permite el paso del sol completo hasta las 8 de la mañana. Y fue algo que de repente no se chequeó bien en el diseño. Entonces hay error del proyectista. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? De que te repita esta misma figura eh, casi todos los días del año. Digo casi todos porque no son todos. En algunos casos, cuando el sol está en su punto más alto, esto ya no se muestra. Pero en los otros meses, en temporadas de invierno, de otoño, de primavera, sí te va a visualizar este efecto. ¿Y qué es lo que provoca a la larga? Pues de que tú tengas un recorte de generación. Aquí ya no estamos hablando de la inyección cero, ni que estamos limitados, no. Aquí estamos hablando de un error de diseño. Y pues, si es que ya esto se analiza económicamente, ya es dinero que se está perdiendo por esa generación que no se da. Ahora, si nosotros tenemos acceso a la plataforma y vemos este comportamiento, ¿qué podemos hacer? Pues de repente ir al lugar y visualizar qué es lo que exactamente le está haciendo sombra a la instalación. Quizás no es un edificio, quizás es un árbol, y en ese caso se puede incluso podar, cortar. Entonces, eso nos permite ir mejorando pues el rendimiento, ¿no? El comportamiento de la instalación. Por eso es importante contar muchas veces con la plataforma de monitoreo, que te permite detectar todos estos fallos. Y así como estos dos ejemplos en particular, hay diversidad de observaciones que se pueden hacer. Todo esto teniendo claro la información del sistema.
¿Qué más? Bueno, y esto también es importante, ¿no? Las plataformas también tienen pues sus aplicaciones en celular. De repente no puedes estar accediendo a una laptop o computadora todo el día, pero por celular sí puedes tú visualizar en todo instante cómo es que se comporta el sistema. Y si hay alarmas, te envía como una notificación. Entonces, listo, estás cuidando tu instalación todo el tiempo. Es importante esto. En la parte derecha se ve la plataforma o el aplicativo de Fronius, en la parte izquierda el aplicativo de SMA. Y te muestra básicamente la misma información que hemos comentado hasta ahora, pero te lo muestra de una forma más visualmente atractiva, ¿no? Más que todo que calce en el pequeño espacio de tu celular. Y eso es lo que se tiene en las plataformas. ¿Habrán plataformas de otros fabricantes? Sí, que tienen las mismas características, probablemente sí, pero queríamos comentarles, como les decíamos, el caso específico de SMA y de Fronius, porque pues son dos de las marcas que más se difunden en el mercado peruano. Y bueno, eso es un poco de lo que queríamos comentarles. Sí, espero que les haya servido de mucho esta pequeña información que hemos tenido para ustedes. Y nosotros, repito, somos Caral y nos enfocamos bastante en este tipo de proyectos de generación renovable, fotovoltaica, eólica, sistemas de cogeneración. Y ya tenemos algunos sistemas operando en todo el país, ¿no? Entonces, si gustan, quieren más información de esto o tienen algún proyecto en desarrollo, con mucho gusto los podemos apoyar, ¿sí? Repito, yo soy Rolando Garay y fue un gusto haber poder compartir este espacio con ustedes. Mi correo y mi número de contacto, cualquier consulta del webinar o cualquier consulta adicional. Gracias, Rolando. Gracias. Buenas tardes. Tenemos un par de preguntas para que por favor nos ayuden. La primera es con respecto a los sistemas fuera de red, off-grid. También cuentan con este tipo de monitoreo. Ah, perfecto. Efectivamente, los sistemas off-grid también tienen sus sistemas de monitoreo. Y en esos casos, pues incluso son mucho más complejos porque ya no solo monitoreas al inversor y a la carga, sino también monitoreas al controlador, a las baterías. Entonces tiene mucha más información. Será ya tema de repente de otro webinar, más a detalle. Pero ahora específicamente de sistemas conectados a red. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es si se puede accesar por celular a estas aplicaciones. Sí, justo lo que mostré al último, que se podía descargar la aplicación de cada fabricante y visualizar esa misma información que hemos comentado, pero de una forma más sencilla, ¿no? Sí se puede eso. Gracias. Guillermo López y José Román hicieron unas preguntas con respecto a sombras, pero no nos queda claro a qué se refiere. Ese pedido Ah, de... ya. Sí, A ver, le voy comentando a ver si es eso. Si no, ahí especifiquen la pregunta. Hola, aquí Guillermo López. No, justo Rolando había preguntado cuál era la posible falla, o sea, la posible problemática que había respecto a la curva en la cual se cortaba la producción. Bueno, creo que habíamos Ah, respondido ok. por la sombra, así que sí. Sí, sí, ese es el tema. Eh, Cuando afecta o hay alguna sombra cerca de los módulos, lo que va a hacer esta sombra es que termine tapando la radiación que llega a los mismos. Y si tapa esa radiación, la producción eléctrica va a caer totalmente. Entonces, eso es lo que se visualiza, ¿no? En el monitoreo que mostramos. Al bajar la producción eléctrica, pues era casi nada, y a las 8 de la mañana, cuando se despejó esa sombra, la producción eléctrica subió de un solo golpe. Entonces, eso más probablemente es por sombra, ¿no?
¿Cómo lo comprobamos? Como les decía, visualizando la instalación, ya estando presente en el lugar. Gracias, Guillermo. Espero que se entienda la pregunta. Sí, correcto, correcto. Tenemos acá otra pregunta, un segundo que la están escribiendo. Ajá. El monitoreo bordo en realidad consiste en medir el voltaje y la intensidad. No queda claro si es una afirmación o una pregunta de Luciano. Ah, ya. Esa es una afirmación, seguro. A ver, sí, específicamente el voltaje, perdón, el sistema de medición lo que hace es medir voltaje e intensidad. Y con valores de voltaje e intensidad ya te hace un procesamiento de información para obtener el valor de la potencia. Es decir, formarte tu perfil de carga. En medición de voltaje y de la corriente, pues ya lo hace con transformadores, ¿no? Transformadores de corriente, de voltaje o directamente. Y eso se hace pues para medir los consumos. Eso es lo que hace el sistema de medición. Así que sí, sí es correcto eso que comenta. Perfecto. Otra pregunta es, ¿se puede desconectar remotamente la planta con este software de monitoreo? Ajá. Ya, esa respuesta es no. No se puede operar remotamente la planta con estas plataformas. Lo que tú puedes hacer es visualizar. Si tú ya quieres operar, ya estamos hablando de otros términos, ya otros sistemas, que son mucho más avanzados y que por lo general para plantas comerciales pequeñas no se suelen emplear. Se ponen para plantas de mayor capacidad. Ahí sí se opera remotamente. Ok. Añadir ahí que nosotros también contamos con sistemas de automatización para hacer operación remota de estas plantas. Ujú. Así es. Listo, esas son todas las preguntas que tengo por mi lado, Rolando. No sé si habrán llegado algunas directas. A ver. No, esas es las que yo también tengo. A ver, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, ¿ah? Háganla con confianza. Estamos para aprender aquí. Y ya prepararemos un webinar con el tema del monitoreo grid, más a detalle. Ok, excelente. Eso sería todo, Rolando. Decirle a los participantes que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Ahí van a poder ver los entrenamientos que tenemos grabados de semanas pasadas. Síganos para que reciban notificaciones de futuros entrenamientos también. Muchas gracias, Ya, Rolando. perfecto. Gracias a todos. Ya, perfecto, perfecto. Gracias a todos. Los esperamos para próximas asistencias. Gracias, me despido. Hasta luego. Un gusto.